La migraña no es un simple dolor de cabeza, es una condición que puede afectar de manera importante la calidad de vida de las personas, su productividad e incluso su entorno y su vida en familia. Mi nombre es Sandra Nieto y este es su podcast Cuida tu Salud, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy nos encontramos muy bien acompañados con una experta en la materia. Ella es neuróloga con especialización en migraña y dolores de cabeza. Estoy hablando, quien me acompaña, de la doctora Marta Ramos. Doctora Ramos, bienvenida a Podcast Cuida tu Salud. Sandra, muchas gracias a todos por la invitación y realmente es un espacio muy importante para hablar de una enfermedad que es muy discapacitante. Doctora, antes de entrar en materia, nos encantaría saber por qué se decidió en medicina a estudiar neurología y por qué en migraña. Bueno, neurología yo me decidí más o menos como en quinto semestre cuando roté por la semiología neurológica, que es como la forma en la que uno examina al paciente. Me pareció encantador saber que uno al examinar podía más o menos saber qué le estaba pasando al paciente y de ubicar dónde estaba el daño. Esa fue la razón por la cual me dediqué a neurología. Y luego, estando en neurología, realmente llegué como la mayoría de los neurólogos, uno llega a la migraña un poco sin saber qué está llegando, poco a poco la vida me fue llevando a eso, principalmente porque mi profesor principal, el que era el director del programa, tenía un amor particular por la migraña. Él también se había formado en dolor de cabeza y con sus enseñanzas terminé dedicándome a dolor de cabeza. Finalmente me fui a especializar en España en dolor, aparte de lo que ya había aprendido pues en toda mi formación con mi profesor. Y bueno, realmente me encontré con un mundo que era muy bonito, a pacientes que estaban sufriendo mucho y que necesitaban de más personas que pudieran saber de su enfermedad para poderlos ayudar y que tuvieran más empatía, porque la migraña, a pesar de ser una enfermedad muy frecuente, no es tan bien tratada no solo por otros médicos, por muchos colegas, sino porque pues a veces no se les da a los pacientes las herramientas que necesitan. De acuerdo, muy bien. Pues creo que nos va a ayudar muchísimo, doctora, en general a la audiencia, porque en alguna familia o en alguna amistad casi siempre aparece alguien que dice que sufre de migraña y los demás como que, no, pues le duele la cabeza, pero bueno, esto es mucho más de fondo. Muy bien, doctora, expliquemos específicamente qué es la migraña. Bueno, la migraña es una enfermedad neurológica y hay que conocerla y saber qué es una enfermedad. No es simplemente que le duela la cabeza, sino es una enfermedad en donde el cerebro viene con unas neuronas genéticamente predispuestas a que el sistema de dolor de la cabeza funcione de una manera diferente a quienes no tienen esta genética. ¿Y en qué es diferente? En que este sistema tiene dificultades para procesar los estímulos dolorosos, pero sobre todo tiene dificultades para procesar estímulos sensoriales en general, pueden ser estímulos externos o internos, y los traduce, muchos de ellos, a dolor, es decir, estímulos que no deberían activar el sistema de dolor lo activan, y además es un cerebro que este sistema de dolor está hiperactivo, funciona más de lo que debería, y asociado a eso tiene una capacidad muy reducida de habituarse a los estímulos externos. Entonces, esto hace que cosas como, por ejemplo, la luz constante, cambios de clima, cambios de temperatura, o a veces en las mujeres, por ejemplo, la caída de los estrógenos que sucede antes de la menstruación, deshidratarse, etcétera, todos estos estímulos, pues terminen o desencadenen dolor de cabeza. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo me deshidrato, no sufro de migraña y mi cerebro no es un cerebro migrañoso, entonces si me deshidrato, eso simplemente mi cerebro lo va a interpretar como tienes que tomar agua. Entonces me activa la señal de la sed. En el cerebro migrañoso, deshidratarse, en vez de decirle tome agua, tengo sed, ese sistema se activa y al paciente le da dolor de cabeza. Doctora, ¿y qué diferencia o cómo sabe una persona que es migraña y no que es un fuerte dolor de cabeza? Bueno, pues nosotros en el mundo, digamos que hablamos de dolor de cabeza, el término médico de dolor de cabeza es cefalea, ¿sí?
Las cefaleas se dividen en 3 grandes grupos. Un grupo son las cefaleas primarias, el otro son las secundarias y otro es un grupo de neuralgias craneales, ¿sí? Que son dolores que usualmente dan más en la carita. La migraña hace parte del grupo de las cefaleas primarias y en ese grupo existen otras cefaleas, pero digamos que la más común o con la que más se diferencia, que uno dice como un dolor común, es la cefalea tipo tensión. En la cefalea tipo tensión los dolores suelen ser de leves a moderados, suelen durar menos y no suelen generar discapacidad, es decir, uno no deja de hacer sus actividades de la vida diaria o sus labores sociales, o sí, sus actividades sociales por ese dolor, porque es algo pasajero, transitorio, que no interfiere con la actividad del paciente. En la migraña el dolor es tan severo que interfiere con las actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces un paciente que al tener ese dolor tan fuerte, pues no puede hacer sus actividades como las debería hacer, o si hace algo como caminar o subir escaleras, una actividad normal, solo eso le puede aumentar el dolor. Y además se acompaña con los síntomas que les comentaba: molestia a la luz, lo llamamos fotofobia en neurología; molestia a los sonidos, fonofobia; osmofobia, molestia a los olores, y algunos se acompañan de otros síntomas que llamamos aura, y son unos síntomas previos o durante el ataque que avisan que el paciente va a tener dolor. No todo el mundo va a tener aura, solo el 20 al 30% de los migrañosos tienen aura, pero son síntomas focales neurológicos. Lo más frecuentes son visuales, que ven estrellitas o dejan de ver por algunos puntos transitoriamente, de los ojos, que dura entre 5 a 60 minutos, o también pueden tener síntomas sensitivos como hormigueo en las manitos, o dificultades como para encontrar las palabras. En la migraña con aura se dan esos síntomas, y eso no pasa en un simple dolor de cabeza o en una cefalea tipo tensión o en otras cefaleas diferentes a la migraña, solo pasa en migraña. Normalmente se escucha que las personas se tienen como que acostar, encerrar, cerrar cortinas porque no resisten mucho eso. ¿Esto pasa, o ese tipo de comportamiento de quererse, digamos, acoger en un sitio oscuro, es para todos los pacientes que tienen migraña? Yo creo que, o sea, no son todos los que lo tienen, pero sí la gran mayoría, porque es la forma en la que el cuerpo le está diciendo al paciente que tiene que parar su actividad para poderse mejorar, ¿sí? Eso pasa mucho en migraña, y a veces el paciente quiere dormir porque durante el sueño se abre un sistema que se conoce como el sistema linfático, en donde se van a drenar como algunos de esos péptidos inflamatorios que se produjeron durante el dolor, y entonces el paciente va a sentir bienestar al despertarse. Entonces sí, porque pues claro, la luz le va a molestar, entonces el paciente prefiere estar a oscuras; el ruido le va a molestar, prefiere que nadie le hable. Esto hace que el paciente con migraña se aísle a veces y no pueda participar de algunas actividades sociales, porque ese ruido, todo esto le va a empeorar su dolor. Entonces la mayoría sí van a preferir el reposo, el descanso, apagar la luz, pero hay algunos que quieren hacerlo y no pueden, porque tienen que trabajar, porque tienen ese día algo muy importante. Entonces, por ejemplo, el trabajo, ¿sí? Tienen que ir, ese día es una reunión que no pueden evitar. Entonces ellos quisieran apagar la luz, no hablar con nadie, pero les toca estar ahí, y eso en migraña se conoce como presentismo. Algunos pacientes que les toca estar presente, pero no pueden funcionar de la forma adecuada porque están con dolor. ¿Cuánto tiempo tarda se puede llamar ataque de migraña, o cómo se llama? Ataque de Ataque. migraña. ¿Cuánto tiempo dura? Un ataque dura entre 4 y 72 horas. Más de 72 horas ya lo conocemos como un estado migrañoso o estatus migrañoso, en donde ya el ataque está, digamos, no paró, se cronificó, y probablemente pues toque hacer otros tratamientos para que el ataque pare. Pero en general dura de 4 a 72 horas, y eso hace parte de los criterios diagnósticos de la migraña, que dure esa temporalidad. Y es incapacitante. Y es incapacitante. De hecho, la migraña es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, la primera entre mujeres entre los 20 y los 45 años. Y esto, pues, a pesar de ser tan impactante, pues no genera mucho ruido, no genera tanta empatía, como tú lo decías al principio, y no ha sido tampoco tan fuerte las voces que hemos hecho para que genere políticas públicas en salud pública y que se pueda
tener, digamos, un poco más de empatía con sus pacientes o hacer otras medidas o que la gente pueda consultar a tiempo para mejorar su calidad de vida. Entonces, el impacto en la calidad de vida de la migraña es muy alto. Segunda causa de discapacidad, tercera enfermedad más frecuente. Eso hace que sean muchas mujeres con dolor. Y digo mujeres porque de 4 pacientes con migraña, 3 eran mujeres y 1 solo será hombre. Entonces, es una enfermedad más prevalente en las mujeres y más discapacitante en las mujeres. ¿Por qué es más en las mujeres? Hace un rato mencionaba que es bastante genético, ¿sí? ¿Y por qué tanto a las mujeres? En la migraña, digamos que hay factores que intervienen en que se desencadenen los ataques. Entonces tenemos un trasfondo genético, pero ese trasfondo genético se va a encontrar con factores ambientales que van a finalmente hacer que la enfermedad se exprese. Y uno de esos factores ambientales a los que nos vemos nosotras expuestas y que no se ven expuestos los hombres son los cambios hormonales. Entonces, en la menarquia, antes de la menarquia, entre los 8 y 12 años en sí, cuando se ven las estadísticas, la prevalencia de la enfermedad es casi igual entre niños y niñas. Pero cuando ya llega la menarquia se divide completamente. Los hombres siguen con una prevalencia más baja y las mujeres la prevalencia sube de forma dramática. Luego de los 60 vuelve y se encuentra la prevalencia igual. Entonces el factor hormonal a nosotras es uno de los puntos más importantes para tener ataques, sobre todo esas fluctuaciones hormonales. Claro. ¿Y cómo se diagnostica? La migraña es una enfermedad de diagnóstico exclusivamente clínico, ¿sí? En donde preguntarle al paciente, que nosotros en medicina lo llamamos anamnesis, la pregunta de cómo es su dolor, cuándo le da, con qué síntomas. Con esa anamnesis nosotros llenamos unos criterios clínicos que están establecidos en unas guías internacionales, que son las guías de dolor de cabeza de la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Ya tiene unos criterios diagnósticos. Entonces, con las preguntas que le hacemos al paciente, nosotros vamos chequeando si cumple o no los criterios diagnósticos en cuanto a las características del dolor. Vemos que no se puede explicar por otra enfermedad, ¿sí? Porque a veces hay enfermedades, digamos, que pueden simular migraña sin serlo. Entonces, ahí va el examen físico o algunas veces nos toca hacer resonancias para descartar otras cosas. No es que la resonancia nos diagnostique la migraña, sino que a veces tenemos dudas de si es migraña o no. A veces nos toca hacer imágenes, pero el diagnóstico es netamente clínico. Cumples unos criterios, no tienes otras cosas al examen físico o a las imágenes, entonces al final te hacemos el diagnóstico de migraña. Hay dolores que son muy fuertes, que de hecho son muy graves, como puede ser un ACV, un accidente cerebrovascular, en donde hay personas que lo confunden con una migraña y se acuestan a dormir precisamente por ese exagerado dolor de cabeza. ¿Qué recomendación podemos darle a entender la diferencia entre un dolor y otro y no arriesgarse solo acostándose o tomándose una pastilla para que le pase la supuesta migraña y resultó ser algo mucho más complejo? Bueno, en ese caso es muy importante que, hay que ver, la migraña, la mayoría, digamos, el pico de incidencia, es decir, de casos nuevos de migraña suelen ser en la adolescencia o en el adulto joven, que es lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, en un ACV, que estamos ya, digamos, por encima de los 50, lo más frecuente que nos dé esas enfermedades. Pero clínicamente, si es la primera vez que nos da dolor de cabeza, ¿sí? La primera vez de un dolor fuerte, ¿sí? Y vamos a decir que un dolor fuerte es que alcanza su máxima intensidad, o sea, es un dolor de 10/10 en la escala de dolor, es decir, que nosotros no hemos tenido nunca un dolor así o se compara al peor dolor que hemos tenido en la vida. Alcanza esa máxima intensidad en el primer minuto, ¿sí? O sea, es súbito, como si nos pegaran en la cabeza con un bate muy fuerte, ¿sí? Algo súbito, máxima intensidad primer minuto y se mantiene por más de 5 minutos en esa intensidad. Esa es una alarma para ir a urgencias. A nivel de tratamientos, entonces ya diagnosticada una migraña, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se empieza a hacer? Bueno, entonces una vez ya el paciente fue diagnosticado, sea por su médico general, su médico familiar o por un neurólogo, el paciente lo primero que debe es conocer su enfermedad, saber que la tiene y que pues hay algunas... algunas en cuanto a estilos de vida, algunas cosas que debe cambiar, ¿sí? Entonces probablemente el médico
le dé las recomendaciones, pero si no, pues aquí vamos a hablar de algunas de ellas, que principalmente es evitar algunos desencadenantes, tener un estilo de vida más adecuado para el paciente con migraña, y ya vamos a ahondar un poco más de eso cuando hablemos de tratamiento. Después de hacer, pues digamos, como estos cambios, hay que saber que si uno no se adhiere al tratamiento que el médico le dio, pues tiene menos chance de que mejoren sus números, su número de ataques en el mes, ¿no? Entonces hay que saber que el tratamiento nos ayuda a disminuir frecuencia, intensidad de dolor, ¿sí? Ok, o sea que el tratamiento es netamente con farmacéutico, digámoslo así. No es solo farmacéutico. Digamos que la migraña tiene 4 pilares importantes en el tratamiento. Uno son cambios en el estilo de vida. Entonces, el cerebro migrañoso es un cerebro diferente. Yo les pongo siempre a los pacientes un ejemplo que es, nacieron con un Mac. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí hay un grupo de personas que utilizan, no sé, el resto nació con un Lenovo que utiliza Microsoft, y este tiene una forma, un software diferente. La forma en la que su cerebro procesa los datos es diferente. Entonces, vamos a decir, es un Mac. Y eso requieren un poquito más de cuidado, hay que ponerle aplicaciones todas originales, y si no, no funciona. Es algo así, es como que es un cerebro que hay que tenerle un poco más de cuidado. Eso hace que el estilo de vida del paciente con migraña pues tenga ciertas características. Entonces, los horarios. Al paciente, al cerebro migrañoso le gustan los horarios. Horarios para comer, horarios para dormir, que sea la misma hora a la que se levante, la misma hora a la que se acueste, y tener horarios para las actividades físicas de la vida diaria. Eso es muy importante. Si uno cambia los horarios, por ejemplo, hoy me voy a levantar a las 11 de la mañana porque es domingo, fijo, el cerebro migrañoso que está de pronto un poco sensibilizado, le puede dar un ataque, si duerme más o si duerme menos. Comer a horas, los ayunos prolongados para el paciente con migraña no son buenos, porque eso le puede generar un ataque de dolor. Hacer actividad física. La actividad física ya se ha comprobado que ayuda a que el paciente con migraña esté mejor y que tenga menos riesgo de que se cronifique el dolor. Mantenerse hidratado. Muy importante, si el paciente se deshidrata también puede tener un ataque de dolor. Tomarse el tratamiento y tratar de evitar el uso inadecuado de analgésicos. Es tomar muchos analgésicos que no hayan sido prescritos por el médico, o tomar analgésicos muy frecuentes, nosotros llamamos analgésicos muy frecuentes, más de 2 veces por semana, pueden hacer que el sistema de dolor tenga una falla adicional y se cronifique el dolor. Entonces no deberían usar de forma excesiva analgésicos. Muy importante es que el paciente encuentre una herramienta para manejar el estrés. La segunda parte es tratar las comorbilidades. Hay enfermedades que tiene también el paciente que si no están reguladas o controladas le van a empeorar la migraña. Vamos a poner un ejemplo, si tengo obesidad, la obesidad nos va a empeorar la migraña. Entonces tenemos que tratar el peso para que nuestra migraña no se cronifique. Si tiene asma no controlada, depresión o ansiedad no tratada, también hace que nuestra migraña se vuelva más crónica. Y ya los otros 2 pilares sí son farmacológicos. El tratamiento agudo, es decir, el que nos tomamos en un ataque para que el dolor pare. Y el cuarto pilar del tratamiento es el tratamiento profiláctico o preventivo, que es una terapia que damos para disminuir frecuencia e intensidad de los ataques. Esta puede ser neuromoduladores, medicamentos orales. También hay medicamentos inyectables, entre esos la toxina botulínica, o medicamentos contra el CGRP, que es una sustancia que se produce durante el ataque de dolor. Y todos estos medicamentos digamos, su objetivo es disminuir la expresión de la enfermedad. No nos va a curar la enfermedad, pero sí va a mejorar la calidad de vida al tener menos ataques de dolor. Doctora, ¿usted recuerda alguna historia de algún paciente que haya tenido una situación de vida, una calidad de vida muy compleja por la migraña y que le haya ayudado mucho, que usted recuerde? Sí, yo tengo varios pacientes que han mejorado, pero hay una que siempre recuerdo, y era una mujer que ya ella misma decía, yo siento que ya soy un problema tan grande en mi familia que yo no quisiera ya estar en este mundo. Empezamos el tratamiento,
pasó de tener dolor diario a tener 1 o 2 ataques al final pues como del control de la enfermedad tenía 1 o 2 ataques cada 2 meses. Y pasados unos meses de estar en tratamiento llegó con una de las hijas a consulta y ella pues muy emotiva me dijo: gracias por devolvernos a mi mamá. Entonces ver cómo esa familia y esa relación entre ella y sus hijos y su familia mejoró al ella estar mejor, ¿sí? Al saber que ya no tenía tanto dolor, y al mejorar el impacto que tenía en la calidad de vida y verla de nuevo sonreír fue muy bonito obviamente para mí como médico, pero sobre todo para su familia, Para poderla ella y su recuperar. familia, claro, tremendo. Y el solo hecho de ese pensamiento de que el dolor no la quería tener más en este mundo, Sí. y haberlo invertido, pues qué buen resultado. Muy bien, doctora, en la investigación que hacemos sobre el tema, la audiencia en las redes sociales también nos hace preguntas. Tal es el caso de Sebastián Duarte, que nos dice desde Instagram si la migraña tiene cura o solo se controla. Bueno, la migraña, como ya lo hemos hablado, pues como es una forma en la que el cerebro procesa los datos y que viene genéticamente programado, no tiene una cura. Hasta el momento la cura no la tenemos, pero sí hay muchos tratamientos que hacen que se controle la enfermedad y que cada vez tengamos menos ataques de dolor de cabeza. Hay personas que después de cierta edad nunca más volvieron a tener un dolor de cabeza. Eso puede pasar, por ejemplo, mujeres que sufren de migraña y después de la menopausia nunca más volvieron a tener migraña. Pero digamos que esos son algunos casos, pero la mayoría pueden seguir, solo que cada vez serán menos frecuentes. Y con los tratamientos, pues ese es el objetivo, poderla controlar y mejorar la calidad de vida. Muy bien. Y Paola Villamizar desde Facebook nos escribe si el estrés puede desencadenar como tal el estrés una migraña. Sí, el estrés es un desencadenante y es un desencadenante común. No es la causa, es un desencadenante, es algo que nos puede disparar un ataque, pero ya sabemos que la causa es otra. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues buscar herramientas que nos ayuden a controlar ese estrés. Muchos de los pacientes dicen, no, pero a mí no me dio en el momento que estaba estresado, es decir, toda la semana tuve que hacer entregas, estoy en entregas finales de algún proyecto y demás. Estuve muy estresada y no estuve con dolor, pero llegó el fin de semana, hice la entrega y me empezó el ataque. En esos cambios es que suele dar el ataque. Entonces muchos de los pacientes les da el ataque cuando ya por fin están en su casa, cuando ya están descansando y bajo el estrés, ahí les puede dar un ataque. Entonces, si ustedes reconocen el estrés o esos cambios ya cuando pasa un estrés emocional muy fuerte como uno de sus desencadenantes, entonces hay que prevenirlo, hay que pensar, bueno, puede después de esta semana, que es, no sé, exámenes finales, me puede dar un dolor, entonces tratar de regular ese estrés durante la semana con alguna de las actividades de las que hablamos previamente, para que ese cambio no sea tan súbito y no le desencadene en un ataque de migraña. Perfecto, doctora. ¿Algún mensaje que quiera dejar ya para cerrar? Bueno, la migraña es una enfermedad muy importante, muy discapacitante, que genera que en los pacientes que la sufren haya un impacto muy grande en su calidad de vida. Si ustedes tienen un familiar o ustedes mismos sufren de migraña, busquen ayuda, busquen un neurólogo que les pueda dar un tratamiento, aportarles. Yo sé que si ustedes consultan van a encontrar a alguien que les pueda dar una luz, una esperanza. La migraña tiene tratamiento. No se acostumbren al dolor, hay tratamientos, hay muchas terapias nuevas, hay muchas cosas por hacer, entonces consulten. Si no son ustedes los que sufren de dolor, pero tienen un familiar, sean empáticos, sepan que esa persona está sufriendo. Realmente el sufrimiento en un paciente con migraña es muy alto, sobre todo migraña crónica, que es tan frecuente que eso suceda. Entonces tengan empatía con esa persona, muéstrenle, por ejemplo, esta información para que esa persona pueda consultar, ¿sí? Y que pueda pues también mejorar su calidad de vida. Tengan en cuenta los hábitos de vida en un paciente con migraña son fundamentales. Evitar los desencadenantes va a hacer toda la diferencia. No puede pensar que algo tan pequeñito no hiciera la diferencia, pero sí la hace. Evitar desencadenantes hace la diferencia.
hagan ejercicio, hidrátense bien, y traten de no hacer uso excesivo de los analgésicos. Si ven que están tomando analgésicos más de 2 veces por semana, esa es otra alarma para consultar, porque quiere decir que nuestro dolor no está controlado y que rápidamente se va a volver una migraña crónica, y eso va a ser más difícil de controlarlo si dejamos avanzar a ese estadio de la migraña. Y cuando les den un tratamiento, traten de ser juiciosos, de adherirse al tratamiento, de tomárselo juicioso. Si tienen algún efecto adverso, pues coméntenle a su médico, pero no suspendan todo y dejen de consultar y se quedan con el dolor sin hacer nada, y eso va a hacer que el sistema de dolor se quede reverberando, después se vuelva más y más difícil, y al final, cuando ya deciden consultar, a veces los tratamientos son mucho más largos y más difíciles para poderles controlar una enfermedad que pudo haber sido controlada de forma más temprana. Entonces, pues tratemos la migraña como lo que es, una enfermedad muy severa, discapacitante, muy frecuente, pero que tiene en la actualidad muchas terapias y muchas cosas por hacer. Para resolverlo. Muy bien, doctora Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad, y espero que los pacientes sepan que en la Fundación tenemos muchas herramientas para poderlos ayudar, y los esperamos con todo el cariño si necesitan consultar por su migraña. Gracias. Y a ustedes, audiencia querida, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Recuerden compartir este contenido a muchísimas personas. Estamos seguros que a alguien le va a llegar de buena manera y le va a servir muchísimo. Recuerden cuidar lo más importante de nuestras vidas, la salud. Vigilado por Supersalud.